El día en que Andrew llegó a su nuevo hogar, la atención lo acompañó. El traslado estaba pensado para marcar una transición discreta, alejándose de funciones públicas y roles formales. Sin embargo, en lugar de cerrar una etapa, volvió a abrir preguntas sobre confianza, responsabilidad y protección institucional. Lo que ocurrió después no permaneció en privado. Desató un nuevo escrutinio, reavivó el debate y profundizó un conflicto que en realidad nunca había terminado. La llegada del príncipe Andrew a su nueva residencia se presentó como un paso práctico. El cambio fue descrito como un ajuste personal, no como un acontecimiento público. El edificio ya había sido objeto de atención en el pasado, pero en ese momento adquirió un significado distinto. La reubicación llegó tras años de controversia, discusiones públicas y presión legal. Para algunos observadores, el movimiento simbolizaba distancia de la vida oficial. Para otros, planteaba nuevas interrogantes. Las medidas de seguridad cambiaron. Las rutinas diarias se ajustaron. Las apariciones públicas se volvieron escasas. Desde los canales oficiales, el mensaje fue constante y controlado. El objetivo era reducir el ruido y generar calma. En apariencia, la transición parecía simple, un cambio de dirección, un cambio de entorno, nada más. Pero ese no era el verdadero problema. El verdadero asunto era la percepción. Las instituciones dependen de la confianza pública. Cuando esa confianza se debilita, incluso las acciones normales adquieren significado. El momento del traslado fue cuidadosamente señalado por comentaristas. Algunos lo vieron como un paso necesario para manejar tensiones persistentes. Otros lo interpretaron como parte de un esfuerzo más amplio para contener daños reputacionales. La diferencia de opiniones mantuvo vivo el debate. La cobertura mediática no desapareció, simplemente cambió de enfoque. En lugar de titulares diarios sobre asuntos legales, la atención se dirigió a lo que la reubicación implicaba para el estatus a largo plazo. Analistas revisaron declaraciones oficiales y compararon roles pasados con la situación actual. El hogar pasó de ser solo una residencia a convertirse en símbolo de cambio dentro de una estructura tradicional. Dentro de la institución, la estabilidad siguió siendo la prioridad. La comunicación se gestionó con planificación cuidadosa. No se hicieron anuncios dramáticos. El tono permaneció medido. Aún así, la conversación pública continuó. El silencio del liderazgo no detuvo la especulación fuera de los muros. Lo que siguió cambió el tono del debate. Las preguntas sobre responsabilidad y deber institucional regresaron al centro de la discusión. El traslado no cerró el capítulo. Lo colocó en un nuevo escenario, donde cada detalle adquiría peso. El silencio no fue accidental. Después de la reubicación, la atención no se desvaneció. Cambió lentamente de dirección. El movimiento creó un nuevo punto de referencia para el análisis. Los comentaristas comenzaron a reexaminar eventos anteriores, declaraciones pasadas y decisiones oficiales. La residencia era privada, pero el significado que la rodeaba era público. Cada detalle pasó a formar parte de una conversación más amplia sobre confianza y responsabilidad. La cobertura informativa volvió a temas conocidos. Se revisó la historia legal en términos sencillos. Las reacciones públicas se midieron y compararon con el paso del tiempo. Algunos describieron el traslado como práctico. Otros lo calificaron como simbólico. Esa diferencia de interpretación mantuvo el asunto activo. El debate no dependía de nuevos acontecimientos. Sobrevivía porque las preguntas centrales nunca habían desaparecido del todo. Dentro de los círculos institucionales, la comunicación siguió siendo controlada. No hubo anuncios llamativos ni cambios repentinos en el rol público. La estrategia se centró en la estabilidad y en evitar controversias adicionales. Pero esa no era la única preocupación. La gestión de reputación también exigía paciencia. Cuando la confianza pública se ve cuestionada, reconstruirla requiere tiempo y acciones consistentes. El entorno alrededor del hogar permaneció tranquilo. Sin embargo, el silencio externo no siempre significa resolución interna. Analistas continuaron discutiendo las consecuencias a largo plazo y cómo responden las instituciones cuando disminuye la confianza. La conversación fue más allá de una persona. Pasó a tratar sobre estructura, tradición y sistemas de rendición de cuentas. Lo que siguió cambió todo. El comentario público se expandió en diversas plataformas. Cada nueva discusión añadió otra capa a la historia. La reubicación dejó de verse como una decisión personal aislada y pasó a interpretarse como parte de un ajuste continuo dentro de la institución. La atención se desplazó del hecho en sí a su significado más amplio. La narrativa había cambiado.
Mientras el debate público continuaba, los procesos internos de revisión seguían activos. El liderazgo se concentró en reducir riesgos y mantener el orden. Las decisiones se tomaron con cuidado, cada paso medido para evitar mayor inestabilidad. El objetivo era preservar la estructura limitando la atención adicional. Las responsabilidades formales se ajustaron con el tiempo. La participación pública se redujo. La visibilidad se gestionó con cautela. Estos cambios no se anunciaron con lenguaje espectacular. Se introdujeron mediante decisiones graduales. El enfoque fue constante y controlado, priorizando la estabilidad sobre la rapidez. Tras bastidores, las discusiones estratégicas abordaron el impacto a largo plazo. La reputación no se consideró un asunto de corto plazo. Requiere gestión continua. La confianza, una vez afectada, no se restaura con rapidez. Cada acción pública adquiría significado, incluso la ausencia. Esa realidad influyó en la manera en que el liderazgo operó durante el periodo. Al mismo tiempo, observadores externos continuaron su análisis. Se debatió si los ajustes eran suficientes. Algunos creían que la respuesta coincidía con las circunstancias, otros argumentaban que se necesitaba mayor rendición de cuentas. El desacuerdo mantuvo el tema en la conversación pública y destacó el equilibrio entre tradición y expectativas modernas. Gradualmente, la situación dejó de tratarse de una reacción inmediata y pasó a enfocarse en consecuencias estructurales. Las instituciones evolucionan cuando enfrentan desafíos. Se adaptan para mantener continuidad. En este caso, los cambios reflejaron un intento de proteger credibilidad a largo plazo, aunque el proceso seguía en curso. El marco mismo estaba bajo revisión. Con el tiempo, los efectos del traslado se hicieron más claros. No fue una solución definitiva, fue un punto de inflexión. La atención pública disminuyó, pero las preguntas de fondo permanecieron. La reputación no cambia de un día para otro, se construye con acciones repetidas y señales coherentes. Esta situación no fue diferente. La nueva residencia ofreció privacidad y redujo la exposición pública. Sin embargo, la privacidad no restaura automáticamente la confianza. Las instituciones se basan en la credibilidad, y cuando ésta se cuestiona, el impacto puede durar años. El traslado pasó a formar parte de esa historia a largo plazo, mostrando cómo las instituciones manejan situaciones sensibles mientras intentan preservar estabilidad. Las discusiones financieras y el uso de recursos públicos también fueron parte del comentario general. Analistas examinaron cómo los cambios de vivienda se relacionan con el apoyo institucional. El enfoque no estaba en la vida cotidiana dentro del hogar, sino en lo que el arreglo representaba dentro de la estructura mayor. Dentro de la organización, el monitoreo cuidadoso continuó. El liderazgo buscó evitar nuevas interrupciones. La estabilidad era la prioridad, pero requería equilibrio. Demasiada distancia podía parecer aislamiento, muy poca podía generar más críticas. Ese balance marcó las decisiones en curso. El impacto total aparecería más adelante. La reubicación marcó una nueva fase, no un final. El debate público perdió intensidad, pero no desapareció. En entornos institucionales, las consecuencias suelen desarrollarse gradualmente. Sus efectos no siempre son inmediatos, moldean expectativas y roles futuros. Con el tiempo, esas expectativas influyen en la percepción. La historia entró en un capítulo más largo de ajuste. Las consecuencias ya no eran temporales. La cobertura mediática siguió influyendo en la interpretación del traslado. La historia pasó por distintas etapas de atención, a veces ampliamente discutida, otras veces en segundo plano. Este patrón es común en eventos institucionales importantes. El foco público cambia, pero no desaparece por completo. Los reporteros revisaron detalles anteriores para ofrecer contexto. Los comentaristas analizaron el significado del movimiento. Algunos se centraron en la dimensión personal, otros en la respuesta institucional. Cada artículo contribuyó a la narrativa general. Los esfuerzos de comunicación fueron constantes pero limitados. Los mensajes fueron breves y las apariciones públicas, cuidadosamente evaluadas. La estrategia buscó evitar nuevas controversias. La claridad puede reducir confusión, pero el mensaje limitado también puede dejar espacio a la especulación. Esa dinámica persistió durante el periodo. La residencia permaneció privada. Las medidas de seguridad limitaron el acceso. La vida diaria no formó parte de los reportes públicos. Sin embargo, el valor simbólico del lugar continuó generando debate. El hogar se convirtió en referencia dentro de conversaciones sobre responsabilidad y estructura.
A medida que el ciclo mediático evolucionó, la atención pasó a otros eventos globales. Aún así, el tema siguió disponible para reaparecer cuando surgieran nuevos desarrollos. Las historias institucionales suelen regresar a los titulares cuando se reactivan asuntos relacionados. Ese patrón mantuvo la narrativa viva. La narrativa seguía activa. Dentro de la institución, la estabilidad continuó siendo el objetivo principal. Los líderes se concentraron en proteger la estructura a largo plazo. Cada decisión fue revisada antes de hacerse pública. La meta era sencilla: evitar nuevas interrupciones, mantener el orden y preservar la confianza cuando fuera posible. El traslado ya había cambiado el entorno público. Ahora el enfoque estaba en mantener operaciones diarias estables. Las discusiones internas abordaron roles, visibilidad y planificación futura. Los ajustes se manejaron en silencio, reduciendo reacciones bruscas y demostrando que la situación estaba siendo gestionada, no ignorada. Sin embargo, la presión externa no desapareció. La opinión pública siguió influyendo en el debate. Algunos consideraron que la respuesta fue adecuada, otros creyeron que se necesitaban más acciones. Esa diferencia mantuvo la conversación activa. El equilibrio entre privacidad y rendición de cuentas siguió siendo delicado. Demasiada exposición podía generar más controversia. Demasiado silencio podía aumentar sospechas. El liderazgo tuvo que navegar entre estas fuerzas, y ese equilibrio influyó en la estrategia y el momento de cada decisión. Con el tiempo, la situación se estabilizó en un entorno controlado. Hubo menos titulares sobre cambios diarios, pero las preguntas de fondo permanecieron. Las instituciones operan bajo observación constante. Cada movimiento tiene significado. La presión no terminó. Se adaptó. La estructura se mantuvo intacta, aunque el entorno continuó evolucionando. No fue una transformación repentina, sino un ajuste gradual moldeado por la respuesta pública y la planificación interna. La estabilidad se volvió prioridad, incluso mientras la discusión continuaba fuera de los muros. El marco resistía, pero la tensión seguía observando. Después del traslado y los ajustes internos, surgió una nueva rutina. Las apariciones públicas fueron limitadas. La comunicación se mantuvo estructurada. El hogar permaneció privado y la vida diaria continuó lejos del escrutinio directo. En la superficie, la situación parecía tranquila. Sin embargo, la calma no siempre significa cierre. Las preguntas más amplias asociadas a la controversia no desaparecieron. Quedaron dentro de la historia institucional. Cada vez que se discute la confianza pública, eventos pasados pueden volver a la atención. Esa realidad influyó en la interpretación del proceso. El movimiento se convirtió en un punto de referencia. Marcó un cambio en roles y visibilidad. Ya sea visto como resolución o continuidad, alteró la relación pública entre el individuo y la institución. Ese cambio influyó en las expectativas futuras. La atención mediática pasó gradualmente a otros temas, pero los analistas aún mencionan el traslado al discutir responsabilidad institucional. Sirvió como ejemplo de cómo las organizaciones responden a desafíos reputacionales a largo plazo. La conversación ya no era urgente, pero tampoco fue olvidada. Dentro de la institución, las operaciones normales continuaron. La estabilidad siguió siendo el enfoque. El mensaje público permaneció medido. La situación pasó a formar parte de una línea de tiempo más amplia en lugar de un titular diario. En muchos casos institucionales, esta fase representa ajuste más que conclusión. El impacto total aparecería más adelante. El capítulo no terminó con respuestas finales. En cambio, quedó en evaluación continua. Las preguntas sobre confianza, estructura y responsabilidad siguen disponibles para futuros debates. La historia entró en una etapa más silenciosa, pero no está completamente cerrada. La discusión sigue abierta.